Muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo capítulo con Lara. ¿Qué tal, Lara? Hola. Ay. Como podéis ver, estamos en un nuevo set. Creo que hemos mejorado, hemos subido la categoría. Es súper chulo. Así Súper que guay. Parecemos profesionales y todo. Es que es súper guay, de verdad. vamos, poco a poco vamos subiendo de nivel. ¿Estás nerviosa? Mucho. ¿Para qué mentir? Bueno, pues vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo de Sonrisas que curan. Bueno, Lara, cuéntanos, ¿qué haces aquí? Porque claro, la gente no te conoce. Ya. Ya, a ver, la han intentado que me conozca, sobre todo Mónica, me presenta siempre que puede, pero bueno. Yo soy Lara y más bien en Juego de Terapia se conocía por la hermana de Aarón. Para quien no lo sepa, Aarón fue el niño por el que empezó la fundación. Y yo la verdad que esta fundación tiene un pedacito de mi corazón siempre, ¿sabes? Mi hogar seguro, me encanta. Y yo he estado aquí pues desde que empezó, desde que éramos dos gatos repartiendo por el mundo y hasta ahora. O sea, por ejemplo, yo recuerdo de tener 16 años y lo único que querer es tener 16 para poder hacer voluntariado de verdad. O sea, y yo estaba aquí desde siempre. Bueno, hemos dicho que todo es verdad que Juegaterapia nació a raíz de Aarón. Aarón es tu hermano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ahora nos contarás un poquito. No está hoy con nosotros. Seguro que te está escuchando, pero no está con nosotros. Y bueno, este podcast se lo vamos a dedicar a él en su honor, sobre todo porque hoy es el día De del... su cumple. Y es el día del niño hospitalizado. Efectivamente. Entonces, lo hemos hecho, pues eso, en su honor a este podcast. Así que bueno, Lara, pues para que un poco la gente, antes de hablar entre nosotros, ¿no? De que por qué te conozco y qué hacemos aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Aparte de, bueno, es un podcast para mí muy especial, tenía muchas ganas. Hace tiempo que no coincido con ella y gracias a este podcast... Llevo intentando 2 años convencerme para que grabe y creo que ya al final me ha engañado. Pero... Sí, luego también te preguntaré a ver cómo te he convencido porque ha sido curioso, sí. De hecho, cuando empecé con el podcast, te quise... Y te fui de la primera que intentaste y yo te dije que no. No, a toda no, costa. nada. Digo, bueno, ¿qué se debe hacer? Cuéntanos, Aaron es tu hermano. ¿Qué le pasó a Aaron? ¿Cómo empezó todo? Vale. Pues a Aaron le diagnosticaron cáncer con unos 4 añitos o así. Y empezó a ir al hospital mucho tiempo, pues a pasar mucho tiempo en el hospital, sin hacer nada, sin tal. Y allí mi madre conocía a Amaya. Amaya es la mejor amiga de Mónica. Entonces, pues se tomaba muchos cafés con Amaya y le contó la situación un día Amaya a Mónica. ¿Qué pasa? Que Mónica dijo, jo, pues yo tengo una consola en casa que no hace nada allí, que no tengo nada que hacer con ella, pues se la voy a dar. ¿Qué pasa? Que justo Aarón en ese momento sí que tenía consola, pero dijo Aarón, pues mira, este niño de aquí que pasa conmigo todo el tiempo en el hospital de día no tiene consola. Total, que Mónica se la dio a este niño y dijo, jo, qué guay, de verdad, que es una cosa que además le hace súper feliz, le encanta, voy a hacerlo más. Y Mónica empezó a cambiar cafés por consolas o videojuegos. Pues yo lo tengo en casa muerto de risa, pues seguro que hay mucha gente igual. Y empezó en su oficina pues a cambiar cafés por Un buen consolas. cambio, la verdad, ¿eh? Ya, ¿eh? y así empezó todo. Y claro, pues poco a poco, pues por Aarón y por todo, empezó. Y luego, pues a partir de ahí, la fundación fue creciendo. Aarón estuvo un par de añitos más, estuvo unos años más y luego falleció cuando tenía 7 añitos. Por ejemplo, pero siempre ha sido muy recordado, muy bonito. Y yo me encanta decir que es un efecto mariposa muy bonito, que es por Aarón. Hay muchos más niños que están siendo ayudados. O sea, el efecto mariposa es una mariposa late en una punta del mundo y hay un tornado en la otra punta del mundo. Pues esto es igual. Es Esto increíble, es un niño se diagnostica por cáncer, por desgracia y por como sea y ayudan a 1000 niños más en un futuro. ¿Qué le iba a pensar, que va a pasar todo eso, ¿no? A raíz de tu hermano. ¿Qué tipo de cáncer tuvo? ¿Te acuerdas? De neuroblastoma. Tuvo cáncer de neuroblastoma. ¿Cuántos años tenías tú cuando a tu hermano se lo diagnosticaron? Yo le sacaba 3 años, yo tendría 6, no. Vamos a decir 6, por echar las cuentas. Pero bueno, yo pasé todo ese tiempo, o sea, yo era, pues para mí era, pues eso, ir al hospital, se convirtió como en una rutina.
Y yo, por ejemplo, yo recuerdo, o sea, a Aaron le encantaban los videojuegos, le encantaban. Se le daban muy bien, cosa que a mí no se me dan bien. O sea, yo soy muy mala a los videojuegos por las ironías de la vida, a mí se me dan fatal, a mí encima me aburren, me canso porque pierdo todo el rato, pierdo, me aburro y dejo de jugar. Entonces yo, por ejemplo, siempre jugaba con Aaron y yo me acuerdo que me dejaba ganar. Plan, tipo, de más era de, vale, en esta ganas tú, y en la siguiente me toca a mí, y tal. Y además era de frustrar porque los típicos juegos de ir dos y si no avanza uno, no avanza el otro, avanzar él tal, que no puedo, trae, quita. Y me quitaba el mando, se ponía a avanzar él para luego, vale, ya, continúa. Y yo seguía pues intentándolo hasta que se enfadaba, cogía y ya se cansaba. Y siempre ha sido eso, o sea, yo siempre he ido a jugar con él a todo el tiempo y todo. Luego hubo un tiempo que él estuvo en Valencia, en la FE de Valencia, ¿Y eso? porque el tratamiento que necesitaban estaba allí. Entonces yo, por ejemplo, ese tiempo estoy viviendo con mis abuelos y yo me cogí más aves que toda mi vida. O sea, yo creo que tenía tarjeta de ave. O sea, era Estaba ya afiliada. afiliada. Y sí que estuve mucho tiempo, pues eso, yendo a Valencia, porque encima allí lo operaron de la cadera, pero como él se tomaba todo con mucho humor. Entonces, ¿qué pasa? Lo operaron de la cadera, no se podía mover, entonces justo coincidió con que iba a ser su cumpleaños y le regalaron un monopatín. Monopatín con una cayola Ya. de aquí para abajo, no se puede mover. Bueno, pues él encontró la solución, que era tumbarse en el monopatín y iba avanzando por la casa Ay, qué arrastrándose, salado. ¿sabes? En plan, tipo, había formas de divertirse y siempre las encontraba. Y sí que es verdad que los videojuegos era una cosa que es que le evadían. De hecho, hay una cosa que siempre cuenta mi padre que me parece súper bonita y es un día de estar en la quimio, de él estar jugando y de repente, pues al rato decir, oye, ¿y por qué no me ponen la quimio? Y decirle, no, no, Aarón, es que ya te la han puesto, ya te la han quitado y nos vamos a casa. Y ni siquiera enterarse por estar tan en el videojuego. O sea, era una Fíjate. cosa tan chula. ¿Y tú como hermana, cómo viviste esa época? Porque también eras pequeñita, a lo mejor no entendías todo. Claro, o sea, yo al final, a ver, yo sí que es verdad que siempre me he apoyado mucho, pues desde pequeñita me han llevado muchos psicólogos y muchas cosas que me han ayudado un montón a entender pues todo lo que estaba pasando, todo, porque claro, por ejemplo, también en el colegio era raro, porque muchas veces venía al cole y los de su clase sí que estaban como, porque en su momento vino una psicóloga a explicarlo tanto en su clase, en la clase de Aarón, como en mi clase. Y sí que es verdad que había como un sentimiento de mucha sobreprotección con Aarón. Entonces, como que nadie se acercaba, nadie se metía con él. Aarón era súper querido en el colegio entero. Y sí que es verdad que era eso. O sea, yo siempre era la hermana de Aarón, cosa que me encanta y siempre me ha encantado. Entonces era un poco distinto, porque al final tienes que entender la situación. O sea, yo, por ejemplo, sí que he tenido que aprender como a estar un poco más sola, por así decirlo, por el hecho de que, pues, te quita tiempo a mis padres de estar con él y todo, de yo estar en el colegio y tener que buscarme un poco, pues, yo saco mis cosas, yo tal. Y yo he tenido un entorno que, por suerte, ha estado muy, muy arropado. Entonces, yo, por ejemplo, cuando mis padres no podían, estaban mis abuelos, cuando no, estaban las madres de amigas mías, cuando no. Entonces, yo tampoco dejé en pausa mi vida, sino que siguió de forma distinta. Cosa que para mí me parece que me ha enseñado, o sea, a estar años luz mentalmente de cosas que no o sea, que por desgracia se viven, pero que se aprende un montón. Y yo de esos niños, cada vez que voy a hacer voluntarios y cosas, es que se aprende una barbaridad. O sea, es que yo recuerdo, yo hice prácticas aquí en terapia y hace un par de años fue a uno de los rodajes. Y yo recuerdo estar en la mesa con los niños, estar jugando entre todos a las cartas, porque al final siguen siendo niños, siguen jugando, siguen divirtiéndose, y de repente entre las cartas decir, pues mira, yo tengo esta cicatriz, ¿a qué mola? ¿Y tú cuál tienes? Pues mira, yo tengo aquí otra tal, no sé qué, esta mola más. ¿Y tú cuántas quimios te quedan? Pues a mí me quedan 10, pues a mí me quedan tantas. Buah, qué guay. A mí mira, me está creciendo el pelo, mira cómo mola. Es que siguen siendo niños, pero la forma en la que tienen de ver las cosas y de transmitir las cosas me parece tan genial y tan bonita que yo creo que no se puede, o sea, es una cosa que se aprende tanto que es sacar el lado positivo y es una cosa tan bonita, o sea, para mí es como tienen los niños una mentalidad tan bonita y tan valiente que es eso. Entonces, yo como hermana, pues yo como hermana fue distinto, pero siempre era con una sonrisa, siempre era vamos a jugar, siempre era de a ver qué espera y ya está. Entiendo. Claro, ¿a partir de qué momento ya tus padres te empezaron a decir que tu hermano no iba bien? O sea, ¿ya los médicos dijeron que la cosa no iba bien o fue como algo repentino que no se esperaba la cosa? Claro, o sea, yo la cosa es que yo para eso mis padres siempre lo han manejado muy bien. Entonces,
A mí no me dijeron a lo largo de los meses de, oye, esto no sale. A mí esto no me lo dijeron con 2 meses de antelación. Porque para una niña, ¿de qué te sirve? O sea, al final van a estar 2 meses en negación, en tal. Entonces yo fue, pues, poco a poco me lo iban explicando, poco a poco sí que era un poco de, oye, pues está pasando un poco esto, pero en ningún momento me dijeron nada hasta el final, ¿sabes? Es un poco, pues, lo que pasa de forma más progresiva, pero ya está. Pero ya está, o sea, tampoco me dijeron muy de principios lo que pasaba, porque también lo prefiero así, porque si no, al final son, yo qué sé, 4 meses que estás pensando de, vale, ¿y ahora qué? Y al final sigues siendo una niña pequeña, que al final no lo llevas de la misma forma. Y luego lo mismo, o sea, con mucho psicólogo y muchas cosas que en su momento pues iban explicándome las cosas y iban ayudando. Entiendo. Claro, después de pasar todo esto, de que Mónica empezase ya pues, a mover un poco los hilos, empezase a crear la fundación y demás, ¿cuál fue la consola que le dieron al niño? Que le iban a regalar a tu hermano, pero como tenía una, ¿cuál fue la consola? Creo que fue la primera, fue una PSP. Una PSP. Que ya tenía la tenía de mi padre y era una PSP en su momento que era, pues eso, que ahora ya están descatalogadas, pero en su momento era una pedazo consola. De hecho, nosotros éramos en el hospital de las primeras era eso, era la PSP y luego llevamos la Wii, instalamos la Wii. De Qué guay, hecho, la Wii. llevábamos a hospital de día ese momento y poníamos ahí la Wii y se ponían a jugar todos los niños. Yo he Y era visto un eso. vídeo en el documental este de la quimio jugando se pasa volando, que tu hermano, creo que, no sé si regalaste vosotros la PS Vita o cómo fue la cosa. Estaba como, ¡hola, la PS Vita, lo que yo quería! La PS Vita nos la regaló Juegaterapia, nos la regaló Mónica y fue de las primeras que salieron que PlayStation decidió darlas a Juegaterapia, algunas de ellas, y tenía que ir Aarón. De hecho, es una de las fotos que tiene Mónica puestas, que siempre ha tenido de mucho tiempo en la oficina. Y fue totalmente sorpresa, y fue pues eso, en la habitación y todo, y fue de sorpresa, le dieron la consola y vamos, estaba, porque claro, estábamos de, sale la PS Vita por todos los sitios, tal, no sé qué, y fue la PS Vita. Entonces fue totalmente sorpresa y nos la regaló Juegaterapia. He recordado de la PS Vita porque ese es el vínculo de unión que tenemos Lara y yo, la famosa PS Vita, que para mí es un trofeo. O sea, no la uso, sinceramente no. Creo que la he usado pocas veces cuando me la disteis, porque era más pequeño. Ahora mismo la tengo guardada. A mí me parece súper complicada. Yo te juro que lo intenté jugar y me parecía súper complicada. En plan, al tocar la parte de atrás Efectivamente. es muy complicada. Pero bueno, tengo más como trofeo, como recuerdo, más que para jugar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? A ver, yo digo, de pequeño, hola, me dice mi madre, oye Dani, que vamos a ir a ver a unos padres, que su hija te quiere dar la consola de su hermano, no sé qué. Digo, bueno, pues mira, oye, qué bien, todo genial. Pero ¿por qué yo? Pues mira, yo cuando fallece Aarón, o sea, siempre en un luto tomas como distintas perspectivas. Yo no me podía estar quieta. O sea, yo soy un culo inquieto. Entonces dije, vale, pues Juegaterapia ha ayudado muchísimo a Aarón, las consolas han ayudado muchísimo a Aarón. Alguien más tiene que ayudar. O sea, yo no puedo estar quieta. O sea, a mí me han ayudado muchísimo desde Juegaterapia, a Aarón también. Yo quiero hacer lo mismo. O sea, quiero devolver lo que han dado por mí. Quiero que más gente tenga la oportunidad de tener la experiencia que he tenido yo. Entonces yo hablé con Mónica y le dije a Mónica, Mónica, está la PS Vita. ¿Qué hago con ella? O sea, yo no voy a jugar porque yo soy malísima en los videojuegos. Yo no las uso, o sea, no voy a jugar a la PS Vita. Y le digo, ¿qué hago con ella? Y me dice, pues mira, está este niño, que es Dani, dice que además está viniendo a Madrid de vez en cuando, que lo está pasando así, que está un poco de bajona, y dice, yo creo que le haría mucha ilusión. Y digo, pues genial. Digo, pues ya está, pues a Dani se le da. Y fuimos los 3 y te dimos la consola. ¿Qué fuimos? Vinisteis a mi casa, A ¿verdad? tu casa. Bueno, a casa de mi tía abuela. Sí. Me acuerdo de ese día, de hecho, ahora veréis fotos por ahí de Lara, Lara modo niño, modo niña, perdón, ¿eh? Con esas gafitas tan Han buenas. pasado años, todo hay que decirlo. Gracias a Dios. Yo todavía me acuerdo de que bueno, mientras pues, nuestros padres hablaban y tal, de tú intentando enseñándome Claro, es que esa es la cómo cosa. se controlaba la PS O Vita. sea, yo se supone que yo sabía la consola para dar la consola. Te tendré que explicar. Y yo, pues supongo que va así.
Y estuvimos los Creo. dos ahí trasteando hasta que entendimos más o O menos. sea, creo que es que la entendiste entonces que yo. En plan, tipo, luego me decías a mí, no, así. Yo, genial. Pues seguro que tienes razón. ¿Qué sentiste al darme a mí a saber que yo tenía la PS Vita? Pues la verdad que fue algo súper guay, porque fue algo de, bueno, pues como yo no la voy a utilizar y yo no la puedo utilizar, al menos alguien la está utilizando y a alguien le está ayudando. De hecho, después de eso, me gustó tanto la sensación que dije, quiero ayudar más. Yo ya no tenía más consolas por casa, porque no había más consolas. Y yo lo que hice fue pues, en mi pueblo, en mi entorno, a todo el mundo. Yo, como, además, no lo te digo, soy un culo inquieto, no me puedo estar quieta y yo me gusta hacer pulseras. Y yo hacía primero pulseras, pues en ese momento se pusieron de moda las pulseras de alambre. Y yo me puse a hacer pulseras de alambre. Y luego más tarde, pulseras de hilo. Y yo dije, pues voy a vender, a ver qué pasa. Y yo me puse a vender a todo mi entorno, pues eso, todo lo que hacía yo con alambre, todo tal, yo lo vendía y decía que era para jugaterapia, qué tal. Y el primer año yo me acuerdo que conseguí 50 euros, porque fueron 50 euros, y le regalé, es que además lo tengo grabado, un juego de Bob Esponja a una niña. Que me envió, pues eso, fue Mónica a darlo al hospital y me enviaron luego el vídeo y dijo, gracias Lara, tal, no sé qué. Y es eso, o sea, yo tengo la memoria del juego de Bob Esponja y además era de la Nintendo DS, de la 3DS, que costaba, pues en ese momento costaban 50 euros. Y además, como ese post se subió, se hizo viral, con que yo había comprado el videojuego para la niña, pues todo mi entorno, que encima lo conoce muy bien a la fundación, dijo, ¡jo, qué guay! Y al año siguiente empecé a vender pulseras de hilo. Pulseras de hilo que como ya me conocían y ya sabían de lo que era, me compraba más gente. Pero es que encima, por ejemplo, o sea, eran, pues yo qué sé, gente del pueblo, amigos de mis tíos, amigos de tal, y decían, jo, dame una también para mi sobrina, para tal, para no sé qué. Y se llevaban un montón de pulseras. Igual. Y ahí compré como 2 o 3 tablets de estas para niños pequeños. Igual, y el año siguiente, pues igual, se volvió a correr la voz y además ya la gente me las pedía. O sea, ya además es llegar a verano y decirle a la gente, bueno, Las tazas, ¿no? vende ya las Uy, las tazas, pulseras las pulseras. o tal. Y de hecho, por ejemplo, hay gente que directamente me da dinero y me dice, toma, para las consolas y para tal. Y además, bueno, pues dame 3, no me des el cambio o tal, porque a la gente es una forma de que le gusta colaborar y es una cosa que a mí me encantaba porque era eso, porque además era yo de haciendo las pulseras, haciendo tal y que se veía y yo creo que el último año, porque ya estos últimos años pues me he hecho mayor, me toca trabajar y A mí todavía no, yo sigo estudiando, pero bueno, me tocará pronto. y ahora mismo no, pero en su momento me tocó trabajar porque era lo que tocaba y creo que el último año conseguí unas 15 20 tablets. Porque encima a mi padre también le gustaba un montón, entonces mi padre me decía, lo que consigas te lo doblo. Ostras. Y conseguíamos, pues eso, unas 20 tablets o así para los niños. También es que las tablets los últimos años han ido cambiando de precio, entonces lo que antes conseguía 15, conseguí era 20. Y era eso, entonces empezó pues eso, con un videojuego, empezó con una PS Vita, siguió con un videojuego y acabó vendiendo y ahora es que la gente me pregunta todo el rato, o sea, de este verano haces tal, no sé qué, y aún así hay gente que dice, bueno, tú dame una pulsera, pero te compro 3. Sí, sí, Y sí, tal, sí. y tú coges la tablet, porque además la gente ve cómo se ayuda y cómo tal, y es un pedacito, además lo llevan, es una pulsera de hilo, que no llevará ninguna puesta, pero es una pulsera de hilo. Entonces, yo, por ejemplo, me contó un vecino de mi pueblo que me la compraba todos los años y le dio un ictus. Y cuando llegó a la parte a urgencia le dijeron, tienes que quitarte todo, porque él siempre lleva pulsera, lleva todo, y dice, tienes que quitarte todo. Y dijo, me quito todo menos esa pulsera. Y él siempre me dice que esa pulsera le dio suerte. Y eso, entonces vuelve cada año para comprarme la pulsera, porque le dio suerte en su momento. Fíjate, Lara, ¿eh? Entonces hay mucha gente que la ha tomado ya como tradición y que les Para dura de ti un que año es y... que era una forma, supongo que para ti es una forma de recordar también a tu hermano, ¿no? Sí, a ver, al final es una forma de seguir ayudando, además de sentir de que yo pongo mi pedacito, de que todo lo que me ha ayudado a mí, yo lo sigo poniendo y yo ayudo al resto. O sea, es una forma, pues eso, de poner mi granito de arena para seguir contribuyendo y como que la gente experimente lo que he sentido yo, lo que me han ayudado a mí, lo que he sentido yo, pues que la gente ayude igual. Entonces, es una forma, pues eso, que siempre es como queda en el recuerdo. A pesar de que, bueno, yo creo que cuando tú me diste la PS Vita tendría 10 años, 10 11 años, o sea, era un mico, o sea, comparado con ahora.
Y claro, en esa época pues tampoco teníamos móvil, no teníamos ni nada para poder contactar. ¿Tú te acuerdas cómo recuperamos el contacto? Sí. A ver, pues refrescame un poco la memoria, porque te juro ¿No te que acuerdas? no me acuerdo. Vale. Te lo pues, juro. O sea, yo sé que una vez nos llamaron para hacer una entrevista en La Sexta. Ahí fue cuando recuperamos el contacto. Vale, Sí. vale, cuenta. Pues se puso en contacto con Juegaterapia La Sexta, porque encima acababan de inaugurar el jardín o la sala de videojuegos, algo así de La Paz. El jardín no, porque el jardín ya estaba hecho Pues. en 2000. No, eso no, el jardín no No, fue. el jardín fue más tarde. No sé, bueno. Por esa época. Y inauguraron la sala de videojuegos y nos contactó La Sexta para hacer una entrevista, porque encima creo que fue Mónica la que contó nuestra historia y les pareció súper chula. Y además quedamos antes como para hacer una prueba por FaceTime o por Skype. Sí, porque en principio iba a ser presencial, que esto me acuerdo. Pero yo estaba en el pueblo con mi madre. Entonces era inviable. Claro, y lo hicimos por videollamada, que yo me acuerdo que fue primero, se grabó por videollamada, te grabaron a ti un poco a los dos hablando, y luego me entrevistaron a mí, que ya hace poco encontré otra vez esa entrevista que dije. ¿En "Madre serio? mía", Por te lo favor, juro, pásamela. Y la metemos ahora. te lo juro que encontré. No, es que eso es. Ya, por favor, tienes que pasarla, sí. Que no lo necesito. Tengo una voz de pito y hablando de más Pues, ¿y a yo? lo Eminem, ¿Y yo qué? También, ¿no? tú sales en una pantalla, no cuentas. Sí, A mí es que me pusieron así el micro, ¿sabes? Y yo sí cuenta, ¿vale? Sí cuenta. Me ayudó mucho a pasar la enfermedad. Me olvidaba de que estaba enfermo y eso. Cuando Aaron falleció, la última consola que tuvo fue una PS Vita. Y como yo no la iba a utilizar, se la dimos a él, a Dani. Por cierto, Raymond, muchas gracias por dejarme tu ordenador, que no tenía ordenador en el pueblo, o sea que. Gracias, Raymond. Va, seguimos, ya está. Y eso, y entonces fue por ahí, por el WhatsApp y por tal, por el que mantuvimos el contacto y seguimos hablando muy de vez en cuando. Y muy de vez en cuando nos vemos, porque También, ¿no? Porque esta chica. coincidir agendas. No, es que tú estás súper ocupada. Que si por la mañana tengo no sé qué, que si por la tarde no sé cuánto, y que si el fin de semana me he ido de fiesta. No, claro, explícate. No me digas así. Porque no, porque yo, a ver, yo técnicamente, yo como me podía porque por la mañana tenía prácticas, por la tarde tenía clases, salía a las 10 de la noche de clase, entraba a las 7 de la mañana a trabajar. No tengo espacio físico. De hecho, mira, lo del podcast. Bueno, este podcast ya lleva. Lleva tiempo. ¿Cuánto te avisé? Para grabar este podcast. Febrero. Oye, ¿eh? Encima estamos publicando el día que tú quieres. Ya, es que soy un poco. A mí. No, es que. He sido un poco impositiva, todo hay que decirlo. Me dice Lara, oye, ¿y si lo publicamos el 13 de mayo? Sí, por favor, sí. ¿A que sí? Digo, bueno, pues ya está, que lo publicamos el 13 de mayo. No, no es verdad. Yo te dije, solo si puedes, tal, no sé qué, que si no pasa nada. Yo fui súper amable, que no miento. Está el audio. ¡Demuéstralo! No, por favor. Vamos a continuar. Luego, después de la sexta, la famosa sexta, que al final ya. que recuperamos el contacto. No fue tan larga la entrevista, te lo juro. O sea, son 2 minutos de entrevista, como muchísimo. Porque encima estuvimos hablando un buen rato y nos cortaron muchísimo. Pues, De hecho, además, luego lo comentamos en plan tipo, ¿te has visto? Sí, 2 segundos. ¿Y tú? Otro 2. encima yo, como bien dice, en una ventanita. Claro, ella tenía ahí todo el micro, todas las cámaras. De hecho, pero es que yo te juro que hablé de todo y súper rápido, porque encima me dice la chica tal y me dice, vale, pues tú, es así, en plan, tú mira mami, tal, no sé qué, yo te hago preguntas y tú respondes. Me hice la primera pregunta, conté toda mi vida en una pregunta y le digo, ya después de ser yo Eminem, de contar todo, ¿algo más? No, perfecto, ya está todo yo. Oye, pues así da gusto, ¿eh? En el podcast este está siendo igual también, ¿eh? Me estás Sí. contando un poco tu vida y yo intento aquí esquivar algunas cosas, pero... Frenarme. La pregunta importante, Lara. Ay, Dios. No querías venir al podcast. Llevo ya desde 2023 grabando esto. Y efectivamente, a mí me hubiese gustado que la primera temporada hubiese venido ella. ¿Por qué? Pues porque, joder, eres importante para mí. Oye, Que sí. qué fuerte. O sea, me pongo yo aquí abriendo mi corazoncito y tú haciendo así cosas. Que sí. El caso. Pórtate bien, por favor. Perdón. El caso. No, fue tu respuesta. No. ¿Por qué no? Porque, a ver, primero, yo me muero de vergüenza de estas cosas. O sea, ya es mucho que te lo juro que he pegado un paso muy grande para venir aquí, porque yo estas cosas me muero de vergüenza, primero. Y segundo, porque es un tema que siempre me ha costado hablar mucho y que han tenido que pasar muchos años para yo ser capaz de hablar de tal. Y ten en cuenta, también te digo, vamos a hacer un punto a favor. Tú piensas que si hubiese venido hace 2 años, mi forma de hablar y mi forma de expresarme hubiese sido mucho peor, porque yo he estudiado, soy una persona con estudios, que sabe hablar y ahora hablo mucho mejor, entonces, a win-win, ¿sabes? Te lo compro. ¿Y por qué ahora sí?
sea, ¿qué te hizo cambiar? Porque no me acuerdo si te volví a preguntar o fuiste tú la que me dijiste de... No, fuiste tú, obviamente. yo mí no salió ningún tipo de iniciativa. Tengo totalmente claro. O sea, que te voy a preguntar, ¿no? Sí. Sí, Y ya todos los dije- años te preguntaba yo. Cuando Claro. quieras, Claro, ven. y yo dije, bueno, en plan, tipo, ya, para que deje de preguntar. Más que nada fue en plan, tipo, que deje de insistir, ¿sabes? En plan, me lo voy a quitar de encima. No, y porque yo ya me vi como más capaz, más tal, y dije, pues puede ser algo chulo, algo tal, y dije, ¿por qué no? Y además, ahora me siento bien porque soy la primera en ya en sitio profesional y tal, ya. ¿Ves? Así, no, yo tengo que esperar a que haya progresado a algo mejor. Yo tengo una clase, un caché, Pues... ¿Cómo eres? una reputación. Sí, totalmente. ¿Y qué opinas del podcast? Pues a mí me parece, la verdad, súper chulo. Te imaginas, es una mierda, no me gusta nada, estoy aquí solamente por compromiso. No. No, pero a mí me parece una cosa, la verdad, muy chula, muy bonita. Y me parece además, con el distinto tipo de invitados que has tenido, como Elena, o sea, me parece como que da visibilidad y darle voz a gente que normalmente no tiene voz y una voz además muy personal, porque al final, pues, yo qué sé, una entrevista o algo así es como muy en televisión y todo acaba siendo mucho más rígido, mucho más tal. De esta forma me parece muy chulo porque consigues que la gente hable y se abra de una forma muy bonita, muy chula y que se sientan muy cómodos. Entonces obtienes como respuestas y cosas tan naturales que además son cosas que la gente pues de normal muchas veces pues o no se ven o no entiende o no. Y creo que es darle una voz a ese tipo de sentimientos, a ese tipo de cosas que merecen ser escuchadas y merecen además darte un punto de perspectiva distinto sobre muchas cosas. Entonces, me parece la verdad algo muy chulo y que se abre, pues eso, una puertecita, una ventana para que gente que no puede hablar siempre cuente su historia, cosas que son historias preciosas y historias que de verdad merecen la pena ser escuchadas y ser grabadas y quedadas en la historia. Efectivamente, ese era el objetivo. Mejor no lo voy a definir. Es que soy publicista, tengo que saber vender, ¿sabes? El objetivo de podcast. ¿Eres fan del podcast? ¿Has escuchado todos los capítulos o alguno? Puedo decir que sí. Aquí no, o sea, no, en verdad, yo tengo que decirlo, no me he escuchado todos, pero sí que me he escuchado muchos de ellos, cosa que me parece súper chulos, la verdad. El de Marco me lo escuché en su momento, el de Elena la psicóloga también me lo escuché y me he escuchado más, lo juro. Ahora mismo, no lo recuerdo, pero lo he escuchado más. Y me parece la verdad muy guay y además es eso, es que cada uno tiene como un trocito distinto de la misma esfera. Entonces ves como es por mirar como por una mirilla de repente a un mundo distinto y me parece súper chulo porque son cosas que es eso, que no siempre vemos cuando está delante. O sea, nosotros, por ejemplo, sí, porque estamos muy metidos en ese panorama, pero es una forma de que la gente que no está tan metida lo vea y no siempre se vea, yo qué sé, siempre se ve la historia triste, la típica historia de película, de madre mía, tiene cáncer, está fatal, es todo música melancólica. Y no, siempre es así, siempre ves una historia muchas veces feliz, con anécdotas, con cosas. Entonces, es una forma de ver otro ángulo, otras cosas que no siempre, que es eso, que al final es una enfermedad, una putada. Eso sí, es dura. Puedes es poner muy un dura. pi ahí. y al final es eso, pero que también tiene otras cosas. Al final es una cosa que te enseña, que te muestra cosas distintas, que Mira, te hace una Guille, perspectiva. en el anterior capítulo, que vino Guille, por cierto, Guille, enhorabuena, o sea, muchas gracias por el apoyo que habéis dado al anterior capítulo. Es increíble cómo se está compartiendo. Dijo un fragmento que me gustó mucho, que es... se me ha ido. No te gustó tanto. No te gustó tanto si no lo recuerdas. Ay, ¿de qué está? Es que, se me ha ido de qué estamos hablando. Eso. Que él no cambiaría lo que ha vivido por nada. O sea, él, si pudiera volver al pasado y no tener cáncer, él no lo haría. Pero por nada. Y también estoy de acuerdo con él, ¿no? Porque lo que tú dices, hemos aprendido muchísimo, te enseña muchísimo, conoces a gente maravillosa, te enseña cómo es otra perspectiva de la vida, ¿no? Valora también mucho las cosas y al final es una enseñanza. Y eso, algo... es una experiencia que, pues sí, hostia, es jodido. Quiero decir, a mí me ha pasado de que estaba a punto de no salir adelante. Y hay gente que está incluso peor o que ha recaído o que necesita trasplantes, que yo no he necesitado.
Pero bueno, que al final siempre puedes sacar algo bueno. Y, por ejemplo, las amistades, en este caso, por ejemplo, el haberte conocido a ti, o el tener también amigos de la propia planta, ¿no? Como puede ser Ana Carmona o Álvaro, que nos juntamos y nos vemos y demás. Yo tampoco lo cambiaría por nada. Yo es eso, o sea, es que no se cambia. O sea, de verdad es algo que te enseña tanto y no sé, es que de verdad, y además es gente de la que siempre se aprende. Yo lo que te digo, los voluntariados me encanta porque son niños de los que siempre se aprende cosas. O sea, es que son niños muy sabios, son niños que de verdad te enseñan una vida totalmente distinta que dices tú, joder, es que de verdad me estaba preocupando por un examen de matemáticas. De verdad, o sea, es Me pasa a algo... mí también, en los podcasts igual, cuando viene la gente a hablar, que ya hay historias que desconozco, yo conozco lo mío y sé lo que es el tipo de cáncer que yo he tenido. Pero cuando viene gente contando su historia o el cáncer, el mismo tipo de cáncer, pero visto de otra forma. Por ejemplo, María Pleite, la que hizo el primer capítulo, ella lo pasó como si nada. O sea, no vomitaba, no tenía dolores. Digo, joder, es que eso da gusto, ¿no? Entonces, Mm. al final, como tú dices, de cada uno vas cogiendo cositas y aunque es como todo lo mismo, es todo cáncer, sí, pero son distintas perspectivas. Mm. Y son distintas formas de tomárselo, distintas formas de verlo, de vivirlo, y es eso, o sea, pero al final cada historia tiene un valor totalmente distinto y precioso todos ellos, entonces... Y seguro que la gente también que está en esa situación, creo que también se puede nutrir de ello, de aprovecharse, de escucharlo, ¿no? Sí, a veces, además en ese tipo de situaciones, a veces entras en un bucle muy, muy feo. Pero porque es inevitable, al final es una situación muy fea, entonces entras en un bucle del que no puedes salir muchas veces, que muchas veces hay ayuda que sí te apoya y otras veces, pues, que por mucha ayuda que tu cabeza se encierra y no hay quien entre ahí. Entonces, ver cosas que digas tú, pues mira, igual lo estoy viendo de otra forma, o al final tengo que darle un giro, o, joder, mira, la pasa lo mismo. O no la pasa lo mismo, pero lo está tomando de una forma distinta. Entonces, al final, yo creo que estas cosas como que te hacen ver un poco pues igual tengo que valorarlo de otra forma, darle otra vuelta, yo qué sé, girarlo entero, darle un giro de 180 grados, o, joder, mira, lo está haciendo genial, porque yo veo esto y me identifico. O sea, todo, o sea, tanto para bien como para mal, es algo que siempre te hace ver. ¿Por qué crees que te invita al podcast? Ah, ya, en serio. No, porque soy guapa ni nada de eso. No. Ay, por Dios. A ver, yo tengo muy, muy en cuenta lo que es mi historia. O sea, yo la amo con locura, mi historia, y me encanta contarla. Me encanta contarla. A ver, vamos a poner ahí puntillo. En plan, me encanta contarla siempre y cuando la gente sepa un poco hacia dónde va, porque a veces la gente de verdad que se impacta más que tú. O sea, tú muchas veces dices a alguien, no sé si te ha pasado a ti, contarlo de primera mano, pero yo contarlo de sí, mi hermano tuvo cáncer y es la gente la que se queda pálida. Yo estoy sonriendo contándolo y digo, "Jo, pues qué guay, qué tal que no sé qué", y la gente de repente, ay, perdón, perdón. No, de verdad, que es algo genial. En plan, no es algo genial, entiéndeme. Pero no se toma así las cosas, ¿sabes? Entonces muchas veces cuesta más contarlo por el tipo a tu público al que te diriges que a ti mismo. Me ha pasado también, ¿eh? Le había contado, a lo mejor en la facultad, a lo mejor, decir, bueno, sí, pues he tenido cáncer, no sé qué, y me ha hecho, "Oh, ¿qué dice? Pero ahora, pero como súper sorprendidos, ¿no? A ver, que es normal, la reacción es como, Claro, ¿cómo que has tenido cáncer? pero entramos un poco en el punto en el que estaba. Al final, la mentalidad del cáncer que se tiene, que sigue siendo así en muchos aspectos, es una mentalidad, pues lo que te digo, pelis tristes, melancólicas, cáncer, fin del mundo. No, a veces no es eso, pero como la mentalidad de la gente es esa y lo que se aprende, por así decirlo, es eso, este tipo de podcast, este tipo de cosas vienen muy bien porque das otra visión de, pues no todo es eso. O sea, sí lo es, obviamente. Tiene su parte oscura, todo lo tiene. Pero no solo es eso. Y entonces, a veces es como, joder, y estás aquí, qué fuerte, coño. Y en plan, estás aquí haciendo tus cosas como si no pasase nada, como si tal, y has pasado eso y te lo has tomado genial y sigues adelante y sigues con todo. O sea, es una cosa que es como, wow. Entonces, volviendo a la pregunta. Ya me he ido un poco, ya me estoy dando cuenta. La estaba hablando y me estaba dando cuenta. Volviendo Vale, a la volviendo a la volviendo pregunta. a la pregunta. Pues, porque al final es un punto distinto. Siempre estamos en las mismas, distintos puntos de la misma historia. Entonces, yo creo que lo que te digo, mi historia es muy bonita. Mi historia fue un efecto mariposa muy grande, porque es lo que te digo. O sea, si no llega a ser por Aarón, juega terapia. Además,
son muchas cosas. Si no llegas a ser por Aarón, Jugaterapia no existe. Si necesitas Jugaterapia, te conozco a ti. Pero es que, por ejemplo, yo estudié publicidad porque yo conocí a todas las publicistas que hacen esta fundación maravillosa. Y yo decidí estudiar publicidad por la gente de aquí que dije, jo, es que fíjate lo que han hecho, pues yo también puedo. O sea, yo he estudiado la carrera que he estudiado por un efecto mariposa tan grande como que mi hermano tuvo cáncer. Y yo te conozco a ti por eso mismo. Y yo, o sea, son tantas cosas que son un efecto mariposa y es lo que te digo. O sea, yo creo que me has invitado por eso, porque es una historia distinta, es una historia que ha dado pie a muchas historias más y es una historia distinta. O sea, vamos a decirlo así, una historia distinta, una historia especial. Pues tienes razón. La verdad es que bien, has aprobado un 10. El hecho de invitarte a ti es como el mismo motivo por el cual invitamos a Eva. Es el mismo motivo, porque sí, o sea, me gusta dar voz a los niños porque a los niños no se les escucha. Muchas veces lo que tú dices, vemos todo melancólico, todo malo, y me gustaría que los niños también pues, se expresasen para bien o para mal, que no haya censura. ¿Sabes? Aquí siempre. Perdón. Simplemente habla lo que tú quieres decir, lo que no, y ya está. Y si hay algún tema que no se quiere tratar o no quiere salir en vídeo, que esto, de hecho te lo pregunto a ti, se lo pregunto a todos. Oye, ¿hay algo de lo que no quieras hablar y no se habla? Y no hay ningún problema. Pues contigo lo pensé, digo, ama a Eva pues, para que los padres que estén en duelo, porque hay, por desgracia también esta enfermedad se lleva a niños, es muy triste, pero es lo que pasa también. Quiero también que vean esa perspectiva de cómo lo vive también un padre para que entre ellos también se puedan ayudar un poco, ¿vale? Que es verdad que cada uno lo va a llevar de la forma que lo lleve y no está mal, simplemente, o sea, no hay una forma correcta de llevarlo, ya está, eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero mostramos también la realidad y también que los padres, no solamente los niños se sienten identificados con otros niños, sino también los padres con eso. Y contigo, pues como hermana también. Y Porque creo que los hermanos también también sufren mucho. Sí, o sea, luego como hermana también es eso, al final es como, es un punto distinto, siempre lo ha sido, o sea, al final yo, por ejemplo, encima era la hermana mayor, entonces era siempre como hermana mayor, no sé si pasa en general o fue mi caso, como te sientes responsable, tienes que cuidar de tus hermanos, al final son tus hermanos pequeños, tienes que cuidar de ellos, entonces una situación así te hace que ese pensamiento de tengo que cuidar se te escapa un poco de las manos, porque al final es como, tengo que hacerlo, pero no puedo, o sea, se escapa. Y entonces eso es un poco también distinto y es un poco también como afrontarlo tú al final desde la distancia, porque al final tú tienes que tomar una distancia. Entonces, yo, por ejemplo, o sea, esa distancia se notó un montón, por ejemplo, porque cuando mi hermana estaba en Valencia, en la FE de Valencia, no dejaban pasar a niños pequeños a las habitaciones. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi madre en los cambios de enfermeras nos aprendimos los turnos y en ese cambio me colaban para poder ver a mi hermano un ratito, porque no se podía ver. Entonces es eso, al final tienes que estar como un paso atrás como hermana, pero siempre es eso, al final tú sigues siendo tu hermano, sigues jugando con él, sigues discutiendo con él, te vas a seguir peleando por el mismo juguete porque vas a seguir peleando y por mucho que esté enfermo y sigue tal, sigue siendo lo mismo. Entonces es un poco aprender eso, aprender un poco pues lo que es la situación, el cómo te afecta a ti, igual que en el duelo, al final a mí me costó mucho, eso sí que es verdad. Y son muchos años en los que poco a poco se ha ido pasando. O sea, ha habido años en los que yo ni siquiera he podido hablar del tema o que poco a poco se ha ido hablando. O sea, yo, por ejemplo, me volqué mucho con la fundación, yo quería ayudar, quería sentir un poco como que haya valido la pena. O sea, que al final no caía en saco roto y era eso nada más, sino algo más. Pero también hay gente que a lo mejor necesita hacer pausa y alejarse de todo, que también puede pasar. O sea, yo, por ejemplo, mi madre no le gusta estar en un hospital. Totalmente válido. Entonces es como cada uno su duelo, pero también como hermana es un poco eso. Al final era mi hermano pequeño, era cuidarle de él, entonces aprender un poco eso que no está de la misma forma, pero sigue estando. Y en cada pedacito que hago, en pedacito que avanzo, pedacito que hago, yo que sé, con la fundación, o que avance en mi vida, sé que está ahí y sé que es una parte de mí que encima me ha enseñado. Además, me encanta pensar estamos hechos de pedacitos de personas. O sea, yo, por ejemplo, me gusta un tipo de música porque la escuchaba con mi padre en el coche. He ido a conciertos porque les gustaba a mi amiga, me han acabado gustando a mí. He visto así porque un día me fui de compras con mi amiga y le gustó ese pantalón y me lo compré. O sea, estamos hechos de pedacitos de miles de personas, de miles de hábitos y miles de cosas que ni siquiera eran nuestros y ya son nuestros. Entonces es una cosa que me encanta pensar, igual que pues eso, entonces, un pedacito de mí muy grande es mi hermano y siempre está conmigo en todo lo que hago y en todo lo que aprendo. Otro tema que quería también tratar era el hecho de cómo te ha cambiado la vida. Ya me lo has contado, ¿eh? Tranquila. Es que yo hablo un montón. Pero sí, sí es verdad que
te hace clic y lo que decimos, nos hace clic a nosotros como pacientes, pero también a ti como hermana también, o sea, te ha cambiado totalmente. A lo mejor si a tu hermana no hubiese pasado nada de esto, quizás ni hubiese hecho voluntariado. No, seguramente no estaría ni estudiando publicidad. Para Eso- ser justos. o O sea sea, que- es el efecto mariposa más grande. O sea, ni siquiera nos conoceríamos si ni siquiera a lo mejor mi carrera hubiese sido totalmente otra. O sea, yo de primeras iba a estudiar pediatría. Iba a ser totalmente... Claro, de repente me encontré con las ciencias y dije, esto no es lo mío. Yo prefiero hacer, Uy, las matemáticas. hacer cartelitos bonitos, ¿sabes? Y eso, pero es eso. Al final, cada cosa que afecta es como una línea temporal. Entonces, si tocas un punto, por mínimo que sea, igual un día que me caí por la calle. Si ese día no me hubiese caído por la calle, a lo mejor ahora este punto sería otro. O sea, todo afecta. Y creo que es eso. O sea, si al final yo no lo cambio por nada, porque es una cosa que es parte de mi vida, es parte de mi personalidad, es parte de mí y es parte de todo lo que ha pasado. Entonces, sigue estando ahí. Y para mí es una cosa muy importante y una cosa que me sigue enseñando a lo largo de los años. O sea, incluso después de muchos años, son cosas que te siguen afectando, porque siempre va a haber momentos que te afecten. Siempre va a haber fechas concretas que sean bajonas. Siempre va a haber algún punto en concreto de algo que digas tú, joder, esto. Incluso un día, sin ningún tipo de sentido, también te puede afectar. O sea, un día de repente igual te hace clic la mente y de repente estás así. Pero eso es totalmente válido. Pero el Sí, resto de días estás lineal, o estás genial, o estás feliz. Entonces, igual, cosas que en el día a día de ahora, pues, puede que te afecten, de repente haces clic y dices, y aprendes algo del anterior, porque siempre está ahí, para recordarlo y para llegar a ello. Lara, cuéntanos un poco, que sobre todo a esos hermanos les va a venir bien. Para ti, ¿cuál fue el mejor método para poder salir adelante? Porque me has dicho que tuviste una época en la que no querías ni recordar, ni hablar, ni nada. Y ahora, míralo, estás hablando muy bien, ninguna lágrima, o sea que yo los tiene... ¡Vamos! Que digo yo, a ver si la pobre se va a abrir, que es normal, ¿eh? No pasa nada, que cuando vienen los sentimientos es igual de válido llorar, ¿eh? Pero durante esos primeros años, ¿qué fue a ti lo que te ayudó? ¿Qué crees que puede también ayudar a esos hermanos que están pasando por lo mismo? A ver, iba a hacer un anglicismo. Para ser justos, yo, por ejemplo, o sea, de esa época, es una cosa que a veces pasa con el trauma, yo no recuerdo, o sea, yo tengo muchos puntos en blanco. O sea, me puedes preguntar una fecha que te puedo decir algo, como que no te puedo decir nada, porque sí que es verdad que, o sea, yo recuerdo momentos muy, muy malos. O sea, yo, por ejemplo, era en todo momento ponerme a llorar. Es que me acuerdo de él, es que tal, es que, o sea, han sido momentos muy, muy bajos. O sea, muy, muy bajos. Y que creo que no sería justo para un niño que pasase eso. O sea, no es para nada justo. Y pasarlo es mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y luego también, para mí, es muy bueno que mi familia me ayude muchísimo. O sea, en mi familia no se ha convertido en un tabú. O sea, mi familia no es que no se hable de Aarón. O sea, Aarón no es algo pasado y que si se habla de él se hace el silencio. O sea, es algo que ha pasado, es algo que existe y es algo de lo que se recuerda. O sea, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando fuimos de viaje tal, no sé qué con Aarón? O que Aarón hacía esto, o qué tal. O sea, es algo que, por suerte, en mi familia se ha normalizado muchísimo. De hecho, a ver, también es justo que yo he ido a muchos psicólogos y fue una ayuda que de verdad me ayudó muchísimo a cómo afrontar el duelo, a cómo tal, me daba pautas, me daba cosas. Pero también es eso, ha habido momentos muy bajos y es tiempo, o sea, todo es tiempo y todo al final acaba pasando. Y es lo que te digo, también afecta mucho tu entorno, el cómo se lo tome tu familia y todo. O sea, al final tú creas una nube, una barrera para mi percepción, en la que nadie se hable del tema, en la que es un tema tabú, en la que se habla de Aarón y se hace el silencio, se sienten incómodas la gente, no se habla y es algo que queda atrás, al final es algo que te va a afectar, porque es como de, vale, no puedo hablar de él, es algo malo y lo acabas tomando como algo negativo. Pero, por ejemplo, si es algo que lo tomas como muy normalizado, es algo que ha pasado, pero es alguien que tienes un buen recuerdo de él, que no se va, o sea, que no se tapa lo feo, o sea, no es que no se tape, o sea, tú recuerdas lo malo, pero también recuerdas lo bueno. O sea, no solamente recuerdas, joder, es que ha pasado esto, que es malísimo. No, pero también te has reído con él, has aprendido con él, hemos ido de viaje, hemos ido tal. Entonces, todo eso se recuerda. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa hay fotos de Aarón por todos los sitios. Mi hermano Dimas, que nació después de Aarón, Dimas sabe quién es Aarón.
Dima sabe todo de Aarón, porque de Aarón se habla siempre en mi familia y es algo muy normal y muy habitual. Y eso, entonces, es eso. Al final el duelo es tiempo, es procesarlo cada uno. O sea, yo, por ejemplo, pues lo he tenido como siempre en el recuerdo, siempre se habla muy bien de él, siempre... Entonces es algo como que con el tiempo he aprendido. O sea, al principio no se podía, no hablaba porque me costaba. Y más que nada por el hecho de ponerme... O sea, ya no era que me costase como tal, era ponerme a llorar. Entonces, como nunca me gusta llorar en público y esas cosas, pues era más tal. Entonces, poco a poco, es lo que te digo, al final, a mí me pilló muy pequeñita. A mí me pilló con 10 años. Entonces, en ese momento es un shock, es un todo, es un de repente hay una habitación vacía en mi casa, de repente, o sea, es un shock muy grande. De hecho, yo, por ejemplo, hay cosas que tuvieron que cambiarse porque no podían ser así. Entonces, yo, por ejemplo, yo cuando llegué a mi pueblo, llevábamos sin ir a mi pueblo un mes, 2, 3 meses, porque ahora había estado muy malito y no había podido ir. Entonces, ya cuando fuimos, fue cuando fallecieron. Yo recuerdo, o sea, por ejemplo, en ese momento que yo entré en la habitación y la habitación estaba tal cual la habíamos dejado cuando nos habíamos ido. ¿Qué pasa? Que ya no era igual. Yo ese día no pude dormir en la habitación, tuve que dormir en el sofá y al día siguiente yo me fui con una amiga de mi madre, con Noelia, que la amo, que además nos pudimos abrazar árboles. O sea, es que era como debemos abrazar y nos pusimos a abrazar árboles, cosa que lo amo con locura. Y lo tengo como un recuerdo muy bonito mientras mis padres limpiaban la habitación y la cambiaban por completo para que no fuese igual. Porque no podía ser igual, porque no encajaba. Entonces hay cosas que tienes que cambiar de tu vida. Bueno, se cambian. Y cosas en las que, pues, poco a poco vas aceptando y vas cambiando. O sea, al final las cosas no son iguales y hay cosas que... Hay cosas que no te vas... O sea, por mucho que pases el duelo, por mucho que aprendas, hay cosas que son limitaciones. O sea, yo, por ejemplo, yo qué sé, hay canciones que no puedo escuchar, porque hay canciones que son literalmente, o sea, de hecho hubo una canción que es la de Solamente tú y Pablo Alborán, porque Aaron tenía una obsesión con Pablo Alborán enorme. De hecho, yo me acuerdo que la invitaron a Hormiguero solamente para conocer a Pablo Alborán y estaba tal, y era con la de Solamente tú. Y hace un año fuimos al concierto, mis padres y yo, y ese día, esa canción, o sea, fue todo el concierto normal, esa canción de repente se sintió como un boom y fue llorar a lágrima viva. Pero ¿por qué es eso? O sea, son momentos, son canciones, son una foto, un videojuego, lo que sea. Entonces son cosas que tienes que aceptar porque al final no, tú no puedes negarlo de no, ya estoy bien, ya está. Pasa todo, ya está. Ya no me afecta nada. No, no es así. O sea, somos personas y hay cosas que te van a afectar siempre, porque te van a afectar siempre. Entonces, solamente tienes que aprender a vivir con ello, a aceptarlo, a decir, vale, esto me afecta. Pero está bien que me afecte, porque significa que es algo que he vivido, algo que he pasado y algo que he superado. Coño, en plan, tipo, ahora estoy bien y aunque me siga afectando, pero me afecta solamente una cosa, no me afectan 20. Y he sabido seguir haciendo mi vida y he hecho una vida en la que he aprendido un montón y he hecho un millón de cosas nuevas gracias a eso que he aprendido antes. Entonces, es quedártelo como una lección de la que se aprende, de la que se pasa y que siempre va a estar contigo, al final siempre va a estar ahí. O sea, no puedes taparlo bajo tierra, porque es algo que no merece ser tapado bajo tierra, merece algo que ser contado, ser vivido, ser de, he pasado esto. Y he pasado, he sobrevivido y estoy mucho mejor ahora. Wow. ¿Vas a llorar tú al final antes que yo? Wow. O sea, me he quedado sin... No, te digo, ahora mismo estoy sin palabras, ¿eh? O sea, no... Me ha descolocado totalmente. No, pero me ha gustado la reflexión. Wow. Vale. Respira, tranquilo, bebe agua. Vuelvo a beber agua. Joder, que llore él antes que yo. No. Es como que me ha gustado tu reflexión, ¿no? Es como... Bueno. Que... muy bonito, la verdad, lo que has dicho. No, me parece que seguramente ayuda a mucha gente esto que acabas de comentar y bueno, así es como lo viviste tú. Bueno, vamos a ir ya acabando. Que creo que va a quedar un podcast muy bonito. No sé si será largo o corto, pero sí que es bonito, eso seguro. Yo siempre a todos los invitados les digo que me hagan una pregunta a mí. Entonces, ahora Ay, Dios. te invito a que me hagas una pregunta a mí y luego ya vamos con el final del podcast. ¿Cuál es una lección de vida que crees que todo el mundo debería aprender? Escucha, preguntas que no sean de la universidad, ¿eh?
¿Cuál es una lección de vida? Una lección de vida que te has aprendido en lo que tienes de vida, que es corta, y que crees que todo el mundo debería al menos plantearse en algún momento. Si Mi- quieres, luego la respondo yo también, para que veas y a ver si es complicado. Venga, o no. vale. Me parece bien, la respondemos los dos. Para mí, la lección de vida, y creo que esto ya lo he dicho muchas veces, y a lo mejor y mucha gente lo ha dicho, el que la vida es un momento, es un flash. Y me di cuenta porque lo mío fue de estar en mi pueblo, porque es que fue cuestión de 2 días. Estaba en mi pueblo jugando con los amigos, yéndome al río a bañar, no sé qué, con mis abuelos para los huertos y tal. Y al día siguiente, malo, vomitando, dolor de cabeza, fiebre. Al día siguiente, vamos al hospital, tu hijo en aislamiento. Y a los 5 días ya me están haciendo punciones y ya tiene cáncer, hay que meter el ciclo de tratamiento de quimio, vaya, y todo súper rápido. Y mi vida en cuestión de, en 5 días pasé de estar súper bien a estar encerrado en una habitación, se me empezaba a caer el pelo, me empezaba a encontrar mal y ahí me separé de mis amigos, de mis familiares, porque yo soy de Cáceres y venirme aquí a Madrid no tenía nadie. Un flash, o sea, y la gente no se da cuenta de que la vida hay que no digo de derrochar tu tiempo y tu dinero, ¿no? Pero sí que hay que vivirla. Y muchas veces tenemos problemas. Se nos pasa el camino antes de vivirla. Sí, justo, porque tenemos problemas o pensamos que tenemos unos problemas que realmente no son problemas. Que es verdad que para cada uno puede ser un problema X, Y o Z, pero yo me hablo de algo tan que se ve mucho, por ejemplo, con el tema del fútbol. Yo ver que la gente se pega o incluso se mata por fútbol, sinceramente me duele ver que a lo mejor ahora mismo se me echan todos los fans de fútbol, pero es verdad, o sea, hay que intentar. Sí, yo vivo el fútbol muy bien, pero hay unos límites. No sé, como que hay que intentar sacar siempre la parte importante de lo que estamos viviendo y decir, vale, un momento, antes de discutir con una persona, ¿realmente merece la pena? ¿Merece la pena discutir con esta persona cuando realmente a lo mejor, por una tontería, por lo que sea, no merece la pena? Porque es que ahora mismo estamos aquí y mañana a lo mejor estás en una habitación con cualquier cosita. También eso lo quiero achacar también al tema de la donación. Que me gusta también concienciar a la gente de lo importante que es, porque es como que hasta que a mí no me pasa, a un familiar cercano no le pasa, no somos No conscientes somos de lo conscientes. importante que es. Donación de cualquier tipo de cosa. Sí. Pero bueno, O donación sea, de sangre, cualquier granito de arena es una playa entera. totalmente. Y sobre todo pues, por el tema de las compatibilidades, sobre todo con relacionado con el tema de la donación de médula. Es muy difícil encontrar a alguien 100% compatible. Y somos 46 millones. Si los 46 millones de aquí de España nos pusiésemos a donar, seguro que no habría tanto déficit, ¿no? Mm. De médula, vaya. Entonces, yo animo a la gente a eso, a que done, porque hoy puede ser chico que está en el hospital, pero es que puede ser tu hijo, puede ser tú, que te haga falta. Ya ves la donación de médula, donación de Yo sangre. creo que siempre hace falta, o sea, creo que hace falta más concienciación en las donaciones y en todo. Y que si todos pudiésemos un granito de arena, esto sería coser y cantar en tantos aspectos que no lo son ahora. Entonces, yo creo que falta mucho, mucho hincapié en donar, en todos los aspectos, lo que dices tú. Y en que eso, en que todo el mundo haga algo. O sea, aunque no te pille de cerca, cualquier cosa es buena. Incluso, Yo lo veo porque yo he tenido cáncer y la gente que tiene cáncer o que ha padecido cerca le cambia la vida. Pero es que a quien no lo toca es como, es que eso a mí no me. Y no soy consciente. hmm, ¿Sabes? Y no solamente eso, sino también a lo mejor a tratar a los niños, el trato que tienes con ellos en el colegio, pues también afecta mucho, ¿no? Como, tanto el profesor como los compañeros, como lo traten, no sé, como que habría que dar más visibilidad, no decir, bueno, como yo no lo tengo, claro, esa es la cosa. O sea, es como un poco lo que he dicho antes. Al final, por ejemplo, el tema cáncer es una visión muy negativa a lo que existe, porque es como se ha pintado. Si tú al final lo normalizas, lo conciencias sobre ello, y la gente ve que no es algo trágico, que es algo que pasa, y que es algo que puede ir bien, puede ir mal, pero es algo que pasa,
es algo que yo creo que debería afectar mucho más. Al final no solamente es una historia triste. O sea, no es solo eso y no tiene por qué acabar así de mal. O sea, yo siempre, fíjate, mi historia no acabó bien, por así decirlo, pero para mí no es eso. O sea, no siempre acaba así, es un pequeño bache, que pasa algo más. Entonces, yo de verdad creo que se debería concienciar y dar visibilidad a no es algo tan malo, o sea, no es algo tan trágico. Entonces, porque también la gente nos da miedo las cosas malas y todo es así. Entonces, si al final se conciencia como algo negativo, como algo de buah, pues al final la gente que no lo tiene alrededor le crea rechazo, pero por el simple hecho de es que es muy negativo, no lo quiero cerca. Pero al final, igual en vez de verlo así, digo, pues si yo pongo granito de arena no es tan negativo. Ya. Entonces, yo creo que se debería también concienciar un poco sobre eso, de que la visión del cáncer no es algo, no es un monstruo negativo que ya está todo perdido. No, es una lucha entera que sale bien muchas veces. Algunas sale mal, otras De sale hecho, bien. aquí también no me quiero meter en este tema, pero me molesta un poquito que nosotros, siempre, sobre todo en mi cuenta, intentamos mostrar un poco lo positivo, porque lo negativo, todo el mundo sabe lo que es lo negativo. Y todo el mundo sabe que hay niños que no salen adelante. O sea, somos conscientes de ello, Sí, ¿no? o sea, la Pero ¿qué realidad pasa? está No, ahí. pero no que cuando nosotros mostramos algo positivo, que yo he visto por un mensaje que mandó Marco, joder, me duele que la gente critique o diga, no, es que la realidad no es esa. No es esa realidad y sí la realidad. ¿Sabes? Es importante también tener ese mensaje, ese optimismo, lo que tú decías, mira a tu hermano, pues con una sonrisa, hasta el último momento. Y esto no hablamos de, porque también he visto comentarios de, no es una lucha, nadie ni gana ni pierde. Hombre, lucha es, pero aquí efectivamente siempre ganamos. La cosa es estar ahí, aguantando, tal, hacia adelante, tener esa cosa de decir, venga, voy a seguir adelante. Mm. Y si no se puede seguir adelante porque al final no da más de sí el cuerpo, no ha perdido, simplemente. De hecho, al revés, ha ganado mucho, porque has ganado a la gente que está a tu alrededor también, como a ti, a Lara. Mm. Tu hermano, aunque no esté ahora con nosotros, ha ganado mucho porque mira qué pedazo de hermana tiene. No, las cosas como son. Entonces, bueno, que al final se me va el tema. ¿Qué hora es? Vale. Tenemos ya poco tiempo. Entonces, respóndeme si quieres a la pregunta que me has hecho, si quieres. Vale. Y luego ya vamos con el Hombre, yo final. tiro la piedra, yo no escondo la mano. Venga, vale. Pues una lección de vida que creo que todo el mundo debería al menos aprender o replanteártelo es aprende de todo lo que te pase. Todo. Tanto lo bueno como lo malo. O sea, yo no creo. O sea, puede ser un cáncer, pero puede ser una piedra como puede ser se me pinchó la rueda del coche. Lo que sea. O sea, no tiene por qué ser trágico, no tiene por qué ser catastrófico para que aprendas de ello. Pero no escondas lo malo. O sea, no metas lo malo debajo de una alfombra y solo te quedes con lo bueno. O sea, yo creo que la gente debería ser consciente de o sea, no también soy buena, soy generosa, soy tal. Vale, pero también me he caído, también me he equivocado, también tal. Y aprender de todo. O sea, yo creo que se debería abrazar todo y aprender de todo. No solamente de lo bueno y no solamente de tal. O sea, Y que yo no hay que creo ser perfecto. Tenemos que dar pie al error, que realmente el error es lo que nos enseña. Porque si no erramos, pensamos que estamos haciendo bien. Entonces, yo creo que la gente no debería tener ni miedo a pasar las cosas malas, porque siempre va a haber cosas malas, sino aprender de ellas y abrazarlas también, porque son partes de ti, son pedacitos de ti que siempre están ahí. Pues muy bonito. Clara, muchas gracias por la pregunta. Uy, creo que es de las preguntas más difíciles que me han puesto. O sea, cuidado, vamos Y eso- subiendo poco a poco. Y Vamos eso que no me lo tenía preparado, ¿eh? Ya para terminar, y esto sí que es, si te apetece, lo haces, si no, ¿no? Hoy este podcast está siendo dedicado a Aarón, ¿vale? Y entonces me gustaría que dedicaras unas palabras a tu hermano porque te está escuchando, ¿vale? Yo siempre opino, no hablo ya de que si está en el cielo, no, pero sí que está en nuestros corazones, está en nuestro recuerdo y así la gente nunca se va y siempre está con nosotros. Siempre que lo recordemos. Entonces, seguro que te está escuchando, ¿vale? Desde lo que haya por ahí. Y si te apetece decir unas palabras para terminar este pedazo de capítulo que nos ha quedado, pues estaríamos agradecidos. ¿Tienen interrupciones? Y ya no hay interrupciones, estamos solos tú y yo. Así que es tu momento de hablar, de abrirte un poquito si quieres. Pues yo solamente decir gracias. Gracias por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que he aprendido y por todo lo que se ha vivido. Y por todo lo que se sigue viviendo gracias a él, gracias a todo lo que ha creado. Y que todo
está hecho por él. O sea, que dejó una muy buena huella y que mucha gente aprendió de él y mucha gente aprendió de su historia. Y que gracias por eso. Y seguramente que estará muy orgulloso de la pedazo de hermana que tiene. Aunque no quede con Dani, pero estará muy orgulloso. Pues nada, ya está. Lo que digo siempre, espero que os haya gustado el podcast, que lo compartáis, como habéis hecho con el de Guille. De verdad que estoy muy orgulloso de eso, porque al final tenemos que intentar que llegue lejos. No por hacernos famosos ni nada por el estilo, sino por el hecho de que tiene que llegar a las familias. A mí yo quiero que llegue a esa familia, llegue a esos niños, a esos chicos, que les ayude, es lo más importante. Así que también este podcast, que le deis mucho apoyo. Y que done la gente. Importante también lo de la donación. No, tienes razón. De hecho, a lo mejor hago un podcast exclusivo de donación, porque también hay mucho desconocimiento y mucho miedo. Y nada que ver. Pero bueno, no nos da tiempo a grabar más porque nos van a echar. Y lo dicho, espero que os haya gustado, que os suscribáis, le deis a like y todas esas cositas. y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a ti, Lara, por venir por fin después de 2 años. Hombre, pues gracias por hacerme hablar. Venga, hasta luego.